Cordial saludo para todos y para todas. Antes que nada, quiero agradecer a todo el comité organizador por darme la bienvenida y la invitación a poder participar en este gran evento CardioFest. Me presento, mi nombre es Julián Eduardo Chisica Díaz, estudiante de Medicina de noveno semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Soy miembro activo de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la UPTC y director del Centro de Educación para la Formación Científica en Cuidado Crítico de la misma asociación. Para el día de hoy, les vengo a hablar y comentar acerca de fluidoterapia o la terapia hídrica, un poco de generalidades y posteriormente en otra ocasión vamos a mirar un poco más de lo que es el manejo en estos casos. Entonces, dando inicio, vamos a mirar algo primero de lo que sería fisiología e historia. Muy importante acá mirar lo que es la volemia y todo el agua corporal que se encuentra. Después vamos a ver algo del desbalance hídrico, todo el proceso de deshidratación y enfermedad. Y por último, los tipos de fluidos que vamos a encontrar, que principalmente son cristaloides y coloides. Entonces, a modo de introducción, nosotros siempre tenemos que tener presente que para el momento de hacer una terapia hídrica o una fluidoterapia, lo que nosotros vamos a realizar es un aumento del gasto cardíaco y básicamente un aumento del volumen de inyección que está fallando a nivel orgánico. ¿Para qué? Pues con el fin de mejorar toda la perfusión y toda la oxigenación que está necesitando el organismo en este momento. Siempre tenemos que recordar que todo fluido que estemos administrando a un paciente básicamente es como cualquier otro medicamento y todo medicamento o toda droga tiene sus reacciones adversas a ese propio medicamento. Por tanto, por la carga hídrica que nosotros podamos estar realizando, vamos a generar una posible iatrogenia en algún caso, que es el punto de lograr evitar para muchas comorbilidades que vayan a tener nuestros pacientes. Recordando que el 50% de los pacientes van a ser respondedores a una terapia hídrica. En muchos de ellos vamos a necesitar incluso una respuesta con inotrópicos o medicamentosa. Y siempre tenemos que empezar a valorar algo que es la sobrecarga hídrica, que es una de las principales causas de morbilidad en estos pacientes y, digamos, como iatrogenia que estaríamos cursando con ellos. A modo de historia, entonces tenemos que devolvernos a 1832, en donde se generó la epidemia de cólera. En este, el doctor Robert Lewis lo que realizó pues, es como la primer terapia hídrica para estos pacientes y la primera forma de rehidratación en unos pacientes que estaban deshidratados. Posteriormente, en 1870, gracias al doctor Sidney Ringer, él lo que hace a estas soluciones que se tenían previamente hechas, básicamente esta solución iba a ser una solución salina normal, lo que hizo fue añadir unos electrolitos, tales como calcio y potasio. ¿Para qué? Porque él vio que esta adición de estos electrolitos podía ser, digamos, como beneficioso para el manejo de las gastroenteritis. Posteriormente, en 1911, tenemos al doctor George Evans, que él nos va a referir desde esta fecha, nos va a datar que a raíz de todos los líquidos que se estén usando en los pacientes y si hace un uso imprudente de los mismos, vamos a generar una carga iatrogénica y una carga patológica en los mismos. En 1930 tenemos al doctor Alexis Harman, que es lo que hace a estas soluciones que ya veníamos realizando, esta solución que ya había hecho Robert Lewis, a esta solución que había modificado Sidney Ringer, lo que hace es añadirle lactato con el fin de hacer como un buffer o una base ahí, con, pues digamos, para hacer una simulación más cercana a lo que tendríamos nosotros con el plasma sanguíneo. A nivel de 1941 se dio el principal desarrollo en la albúmina, esto especialmente en todo lo que pasó, digamos, como toda la guerra, Segunda Guerra Mundial y a nivel de lo que sucedió en Pearl Harbor y el ataque que hubo en ellos. Y por último, nosotros tenemos que hablar, y es muy importante, que básicamente todo el desarrollo de la reanimación hídrica, sumado a todo el desarrollo que ha habido en lo que es cuidado intensivo y cuidado crítico, se ha dado básicamente por las guerras que han sucedido a lo largo de nuestra historia. Por tanto, múltiples avances y todos los tipos de asistencias en crisis y de choque y sepsis lo vamos a datar a lo largo de la historia. Por ejemplo, a nivel de Napoleón, vamos a empezar que en esta época ya empezamos a diferenciar los pacientes que estaban muy heridos en guerra en otros pacientes que no lo estaban para poder hacer una priorización de la atención que se podía dar en estos mismos. Posteriormente, a lo largo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se empezaron a desarrollar muchos, digamos, como otros medicamentos y otras formas de actuar ante los pacientes que estaban heridos en estas guerras. Se empezaron a generar lo que son las transfusiones sanguíneas y demás. Entonces, ya siguiendo hablando un poco de lo que es la fisiología,
tenemos que mirar primero lo que es la volemia. Y la volemia es todo, digamos, como en la distribución de líquidos que vamos a encontrar en nuestro organismo. La volemia básicamente la podemos definir como toda la sangre o todos los líquidos que vamos a encontrar dentro de los vasos sanguíneos. Y esto va a estar muy relacionado con lo que es todo el equilibrio hidroelectrolítico. A nivel del gasto cardíaco, recordando que la fórmula del gasto cardíaco es volumen sistólico, volumen de eyección sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y esto nos va a definir algo que es toda la distribución sanguínea que se está encontrando en el organismo en el momento. Y por último, algo muy importante que es el retorno venoso. Y el retorno venoso, pues como lo estamos diciendo, es toda la sangre que está llegando a partir de las venas cavas, tanto inferior como superior, a la aurícula derecha. Entonces el retorno venoso va a ser afectado por muchas cosas, que es las presiones arteriales medias que se están manejando, las presiones sistémicas y una presión de la aurícula derecha que se opone. Básicamente, si nosotros tenemos una muy alta presión en la aurícula derecha, lo que estaríamos haciendo es que el retorno venoso no se está produciendo adecuadamente y la sangre se podría estar devolviendo a nivel de las venas cavas. Si nosotros tenemos una buena presión sistémica media, le estamos añadiendo, digámoslo, como un poco más de presión a nuestras venas posteriormente para que, digamos, como que el retorno venoso a la aurícula derecha sea más satisfactorio. Y acá encontramos la fórmula del retorno venoso, que es la presión sistémica media, restado a la presión auricular derecha sobre una constante que es R. Entonces, tenemos que primero hablar, como les decía, la volemia, que es el total de la masa sanguínea que se encuentra en el organismo y básicamente es el determinante de todo el retorno venoso y el equilibrio hemodinámico e hidroelectrolítico total en el organismo. Esta volemia va a estar distribuida, digamos que en todo nuestro cuerpo, aproximadamente la volemia basal, digámoslo como que tenemos es de 65 a 75 mililitros o milímetros por kilo de peso. Este va a estar distribuido en todos los vasos sanguíneos que vamos a encontrar, pero la distribución va a cambiar según lo que estemos observando. Y encontramos que toda la volemia, la mayoría de la volemia la vamos a encontrar en las venas. En un 65 a un 70% de la volemia la encontramos en las venas y básicamente toda esta volemia que tenemos nosotros a nivel de las venas, lo que comprende es como toda la sangre que se está tratando como de acumular en dado caso que haya una respuesta anómala. El 15% de toda la volemia la vamos a encontrar a nivel arterial, que esta sangre arterial, básicamente, que es la sangre oxigenada, es todo lo que vamos a necesitar para los procesos de intercambio gaseoso importantes a nivel celular y tisular. 10% de esta volemia la encontramos en los espacios pulmonares y el 5% de la volemia la vamos a encontrar a nivel ventricular, haciendo todos los procesos de eyección y contribuyendo con precarga, poscarga y el gasto cardíaco. En la tabla de la derecha, nosotros lo que vamos a observar es el contenido de la volemia que se encuentra, digamos, como en cada compartimento, y acá lo vamos a encontrar tanto en los varones o en la mujer como en el hombre. Entonces, generalmente, digámoslo, la volemia lo podríamos decir que está en un 60 a un 40%, pero claramente, como estoy diciendo, esto puede cambiar por muchas cosas, por el peso del paciente, por la edad del paciente, por el sexo del paciente. De toda la cantidad de fluidos que vamos a tener, por ejemplo, sea un hombre, tiene un 60% de fluidos. 2/3 de este fluido lo vamos a encontrar en espacio intracelular y 1/3 de este fluido lo vamos a encontrar en espacio extracelular. A nivel extracelular, entonces, todo este fluido va a estar dividido en algo, que es el fluido intersticial y el plasma. Y solo el 20% de ese tercio va a estar distribuido a nivel del plasma, que digamos lo que aproximadamente en un paciente, en un hombre, digamos lo que unos 60, 70 kilos, va a ser aproximadamente unos 5 litros. Siguiendo entonces tenemos el balance hídrico. Y a nivel de balance hídrico, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una cuantificación en todo lo que son los ingresos y las pérdidas de agua y de electrolitos que vamos a tener en el organismo. Como yo les comentaba, todo lo que va a ser el balance hídrico y todo lo que va a tener en competencia con la volemia va a variar con muchas cosas, como es la edad, el estado de salud de un paciente, también el sexo que tenemos y la tasa metabólica que vaya a tener el mismo. Entonces, en la tabla de la derecha, nosotros vamos a observar que vamos a tener muchas cosas que nos van a generar pérdida, pero otras que nos van a generar una producción. En tendencia, nuestro organismo va hacia las pérdidas de líquido, la pérdida hídrica. ¿Por qué? Por vía respiratoria, por vía urinaria, por vía fecal, unas pérdidas que incluso nos llaman como unas pérdidas insensibles, y esto genera como un total de todo pérdida. Cuando nosotros podemos hablar de producción,
Entonces, básicamente, a nivel metabólico, en todas las rutas metabólicas que tenemos en el día, vamos a producir aproximadamente 200 a 350 mililitros en todo el día. Y por tanto, si hacemos una resta o una suma básicamente en lo que tenemos acá, vamos a encontrar una pérdida neta que es mucho mayor. Por eso es que se debe siempre generar la ingesta hídrica o la ingesta de líquidos, porque nuestro organismo tiende a la pérdida hídrica. Hay unos casos en cuales vamos a tener unas pérdidas, generalmente lo asociamos como en la orina, ¿cierto? Y entonces puede tener una poliuria, o un paciente que tenga un balance hídrico negativo va a generar una oliguria. Un paciente con poliuria básicamente es un paciente que está, digamos, muy edematizado, un paciente que tiene una sobrecarga hídrica en dado caso, que está muy bien hídricamente, o que pueda tener una terapia con diuréticos, o incluso un paciente que esté presentando una patología como una cetoacidosis. Vamos a tener un paciente con una oliguria, en el cual puede ser un paciente hipovolémico, o incluso hay casos de una oliguria fisiológica en respuesta posterior a una cirugía. Entonces puede ser un paciente que haya salido de una cirugía abdominal, entonces esté presentando una oliguria sin ningún tipo de síntomas, sin ningún tipo de signo adicional de hipovolemia. Entonces nosotros podríamos incluso pensar que va a ser una respuesta fisiológica al procedimiento quirúrgico que se está realizando. A nivel endotelial, nosotros tenemos que mirar, básicamente, en el endotelio vamos a encontrar todo lo que son el plasma y las células sanguíneas por dentro del vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, el endotelio lo que permite es como una adecuada interacción en todo lo que es el plasma y todo lo que es el intersticio. En este endotelio nosotros vamos a encontrar pues nuestras células, y en las células vamos a encontrar unas proteínas muy importantes que son las proteínas del glucocálix o el glicocálix, que están compuestos de múltiples proteoglicanos en estas posiciones, y lo que nos va a ayudar es a mantener una presión, que es una presión oncótica que digamos que va en contra de la extravasación. Entonces, en el endotelio encontramos dos presiones importantes: la presión oncótica, o también conocida como presión coloidosmótica, y la presión hidrostática. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente imagen para entenderlo un poco mejor. Entonces, la presión oncótica es una presión, digamos, como dada por proteínas, que lo que hace es mantener, digamos, como la volemia o la sangre dentro del vaso sanguíneo. Por tanto, la presión hidrostática en el vaso sanguíneo es esta presión que está generando el líquido contra las paredes arteriales o contra las paredes del vaso sanguíneo, mejor, para generar una salida de este mismo. Por tanto, esto va a cambiar según el vaso donde nos vamos a encontrar. Por ejemplo, si encontramos un capilar arterial, como el capilar arterial nosotros lo que tenemos que dar es una entrega, entonces la presión hidrostática va a ser mayor a una presión oncótica que se va, digamos, como a poner al flujo, ¿sí? Si encontramos en un flujo sin movimiento neto, ¿qué quiere decir? Que la presión hidrostática va a ser igual a lo que es la presión oncótica. Pero, por ejemplo, ya nos encontramos a nivel, digamos, a nivel de las venas, y tenemos que hacer es un proceso, o a nivel linfático, y tenemos que hacer un proceso de reabsorción. Entonces, para poder hacer este proceso de reabsorción, lo que sucede es que la presión hidrostática dentro del vaso va a disminuir, y la presión oncótica pues generalmente va a ser siempre la misma, porque es la cantidad de proteínas que se está generando y la presión que está generando, en especial en estos casos la albúmina. Por tanto, cuando estamos a nivel linfático o a nivel venular, lo que vamos a encontrar nosotros es que va a ser una presión de filtración negativa, lo cual va a generar una reabsorción hídrica adentro del vaso, con el fin de mantener la volemia. Y esto entonces digamos como que lo vamos a mirar en algo importante, que es el glucocálix, que el glucocálix, como yo les comentaba, es todas esas proteínas que van a mantener una integridad del endotelio y que nos van a ayudar a constituir lo que es la presión oncótica. Entonces, en muchos casos en los cuales hay una alteración del glucocálix, vamos a tener una alteración de la presión oncótica. Y si alteramos la presión oncótica, pues esta va a llegar a la disminución. Y como vemos, si disminuye la presión oncótica, la presión hidrostática lo que va a hacer es sacar todo el líquido que tenemos dentro del vaso sanguíneo hacia el espacio extravascular, y generar, por tanto, lo que conocemos nosotros como el edema o los signos de retención hídrica. ¿Qué causas tenemos, por ejemplo, de que nos altere el glucocálix? La inflamación, tenemos procesos sépticos, procesos cetogénicos, etc. Seguimos entonces con algo que va a ser el control hormonal. Y el control hormonal básicamente son todas las hormonas que están involucradas para lo que es el controlar el sodio y controlar el agua. Y en esto vamos a encontrar la hormona antidiurética, la ADH, también conocida como la vasopresina, el eje renina-angiotensina-aldosterona,
y el péptido natriurético auricular, digamos que son las tres principales hormonas que nosotros, o sistemas hormonales, que nosotros vamos a mirar que van a influir directamente entre lo que es la recolección o el control del sodio y el control del agua. En la gráfica de la derecha, entonces nosotros miramos a nivel renal, a nivel glomerular y todos los túbulos contorneados, cómo hacer la distribución de los solutos de sodio, cloro y otros electrolitos y la distribución de agua. Vamos a mirarlo. Cuando tenemos, cuando no actúa la hormona antidiurética, lo que genera es que básicamente la hormona antidiurética, como su nombre lo dice, es inhibir la diuresis, es decir, inhibe la micción o la orina. Por tanto, cuando actúa la hormona antidiurética, lo que va a hacer es recolectar más agua, digamos, sensa que el organismo está generando un estado hipovolémico, está deshidratado, se libera hormona antidiurética, esta hormona antidiurética a nivel de los túbulos contorneados, y allí lo que va a hacer básicamente es retener agua, o digamos como que tomar esa agua que está dentro de los túbulos contorneados y sacarla al espacio, sacarla de este túbulo. Cuando no tenemos acción de la hormona antidiurética, es decir, tenemos un balance hídrico muy adecuado, normal, lo que sucede es que va a ser el flujo de agua muy normal y se va a disolver todos los solutos en esto. Como vemos en la gráfica, si actúa la hormona antidiurética, la orina va a estar mucho más concentrada e incluso esto también va a cambiar, digamos, como los colores que va a tener en la orina y que tenemos allí. Otro que le había dicho, pues es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces también lo que hace la aldosterona, pues es una reabsorción de sodio y de agua. Entonces, si nosotros tenemos básicamente una premisa muy importante que es, para donde va el sodio, va el agua. Porque entonces básicamente el sodio siempre va a arrastrar el agua. Entonces, si hacemos un arrastre de sodio, vamos a hacer un arrastre de agua. Y esto va a contribuir a mantener nosotros nuestra volemia. Y por último, pues el péptido natriurético auricular, también lo vamos a ver acá, que básicamente este tiene un influjo completamente contrario a lo que es la vasopresina o la hormona antidiurética y lo que tenemos nosotros como el eje de renina, angiotensina, aldosterona. Cuando tenemos una sobrecarga hídrica, básicamente, lo que hace es que este péptido va a hacer unos sensores a nivel intracardíaco, especialmente a nivel auricular, y si hay una sobrecarga hídrica en este punto, lo que va a generar es la liberación del péptido natriurético auricular. Este mismo lo que va a generar es, básicamente, digámoslo así, va a ir a nivel también renal, pero pues va a ir a muchos tejidos, va a ir a nivel vascular, va a ir a nivel cardíaco incluso, y va a ir a nivel del sistema nervioso central. Pero digámoslo como que a nivel renal, lo que va a hacer es lo contrario a lo que ya dijimos de lo que hace la antidiurética. La antidiurética recoge agua, el péptido natriurético lo que hace es botar el agua. Entonces favorece tener un estado, digamos, como poliúrico o más orina a nivel del agua para evitar esta sobrecarga hídrica que se está presentando a nivel tisular y que el mismo, digamos, como todos nuestros receptores lo están sensando. Y tenemos entonces algo que es el gasto cardíaco. Es muy importante porque el gasto cardíaco es una forma rutinaria para poder nosotros medir o para nosotros poder tener cómo está el funcionamiento orgánico y el funcionamiento vascular dentro de una persona y es rutinario su medición a nivel de UCI. Como dijimos, la fórmula del gasto cardíaco pues es básicamente el volumen de eyección sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca y en él tenemos muchos factores que vamos a estar integrados. Básicamente tenemos la precarga, la poscarga, la contractilidad miocárdica, todos los procesos vasoactivos. ¿Listo? Entonces, si hay alguna alteración entre cualquiera de estos procesos que van a estar importantes, digamos, como todos esos factores que van a influenciar el gasto cardíaco, pues vamos a tener alguna misma alteración del gasto cardíaco. Este nosotros lo podemos medir directamente y es algo que conocemos como el índice cardíaco. El índice cardíaco, pues es la fórmula, o digamos como la fórmula es el gasto cardíaco dividido a la superficie corporal total. Esto lo podemos medir muy fácil, digamos como que a nivel de una unidad de cuidado intensivo, se hace por medio de un catéter que va a llegar a nivel intracardíaco, un catéter Swan-Ganz, y vamos a medir lo que es el índice cardíaco, que generalmente lo que esperamos es que sea mayor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. Cuando tenemos, por ejemplo, casos de shock, un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, un shock séptico, muchas veces este índice cardíaco va a disminuir, lo cual nos diría que el gasto cardíaco está alterado, el gasto cardíaco está disminuido. ¿Por qué? Puede ser por un problema en la contractilidad, puede ser por un problema en la precarga, puede ser por un problema en la poscarga. Entonces nosotros tenemos que ir a mirar qué es lo que está sucediendo con este paciente que tiene nuestro índice cardíaco o gasto cardíaco disminuido.
Y como les dije, siempre va a haber un equilibrio en lo que es el retorno venoso y el gasto cardíaco. ¿Por qué? Como ya estamos hablando, el gasto cardíaco tiene lo que es la precarga y la poscarga. Entonces, como toda la fuerza que está generando, la precarga es como la fuerza de contracción que está generando nuestro corazón. Si nosotros tenemos una alta fuerza de contracción o si tenemos una alta presión a nivel cardíaco, el retorno venoso se va a ver alterado o se va a ver afectado porque esta gran presión no permite que todo el volumen que está en las venas cavas llegue a la aurícula derecha, como ya les mencionaba previamente. Por tanto, debe haber un equilibrio siempre entre el equilibrio del retorno venoso y el gasto cardíaco para poder mantener una volemia adecuada en nuestros pacientes. Ok, listo. Ahora, ya después de hablar un poco lo que es lo importante en fisiología, que es lo que acabamos de ver, vamos a mirar algo que es el desbalance hídrico. Y en el desbalance hídrico nosotros vamos a tener algo que es, primero, mirar la deshidratación. Entonces, la deshidratación, pues todo es un proceso en el cual, pues, un paciente que está básicamente con un proceso, un balance hídrico negativo, como ya lo vimos anteriormente. Se va a presentar este paciente que tiene alteraciones a nivel clínico, alteraciones a nivel hemodinámico. Puede la deshidratación también dividirse en un tipo de deshidratación, isotónico, hipertónico e hipotónico. Básicamente una deshidratación isotónica es donde se pierde agua y solutos en una misma cantidad. Una deshidratación hipertónica es donde perdemos más agua que solutos. Y una hipotónica, al revés, es donde perdemos más soluto que agua. Vamos a mirarlo más adelante. La clínica y el monitoreo. Entonces, en esto siempre vamos a tener cuál es la clínica que está presentando nuestro paciente en un grado de deshidratación y la medición para monitorizar a este paciente, que van a ser unas variables hemodinámicas, que vamos a ver unas variables dinámicas y unas variables estáticas, que vamos a ver más adelante. Y importante, como les decía, pues todo este control del agua va a estar muy regulado también o va a estar muy alterado por lo que es el sodio en sangre o la natremia. Entonces nosotros podemos tener grados de hipohipernatremia, mirando que el sodio normal en sangre es de 135 a 145 milimoles por litro o miliequivalentes por litro. Sumado a esto, va a estar también, digamos, como el sodio y el cloro van a estar muy relacionados entre sí, entonces vamos a tener que la cloridemia normal va a ser de 96 a 106 milimoles por litro o miliequivalente al litro. Claramente estos valores de pronto los vamos a tener un poco por encima, un poco por debajo según la literatura que estemos observando cada uno de nosotros. Si nos digamos, como decimos algo básico o algo más generalizado, podemos tener estos valores de natremia y de clonemia. Si vemos afectados cada uno de ellos, pues nos va a generar unas situaciones metabólicas e hidroelectrolíticas potencialmente graves en un momento. Entonces pasamos con los tipos de deshidratación que yo les comentaba. Entonces tenemos la deshidratación isotónica, por ejemplo, en un paciente que esté utilizando que esté presentando algún tipo de edema, como una ascitis, que tenga algún tipo de pérdida por gastrointestinal o consumo inadecuado de líquidos sales. Una deshidratación hipertónica, donde perdemos más agua que solutos o que minerales. En esto lo vamos a tener muy importante, por ejemplo, un paciente que esté sudando mucho, un paciente que tenga mucha cantidad de vómito, mucha diarrea o una gran diuresis. Y tenemos una deshidratación hipotónica, como les decía, se pierden más minerales o más soluto que agua, por tanto, pues nos va a generar algún tipo de alteración diferente. Lo podemos tener también algunos tipos de pérdidas gastrointestinales, o por ejemplo, que es un paciente que tenga reemplazo de agua sin suplir una manera adecuada lo que es el sodio y el potasio. En cuanto a la clínica y la monitorización, entonces vamos a mirar primero a nivel clínico la cuantificación de, que va, digamos, como que en un proceso de deshidratación, vamos a mirar la cuantificación de la diuresis, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal basal, el sensorio de este paciente y los pulsos que vaya a estar presentando este médico. Entonces, ¿qué podemos nosotros estar presentando en un paciente deshidratado? Que tenga mucosas secas, que tenga alteraciones en este punto de deshidratación, puede ser un paciente oligúrico o un paciente, por ejemplo, que esté presentando una hipervolemia, un paciente dematizado, un paciente ingurgitado, etc. A nivel de la monitorización, nosotros ya miramos un poco de clínica, también miramos variables. Como les decía, vamos a ver unas variables hemodinámicas para mirar cómo está la respuesta de este paciente. Podemos hacer unas variables estáticas y dinámicas. Digamos como que a nivel de las unidades de cuidado intensivo, a nivel, digamos, con estos puntos, lo que se prefiere es la medición de todas las variables dinámicas, que son un factor
más seguro para mirar cómo está el proceso de, digamos, como volémico y hemodinámico dentro de un paciente. Porque, por ejemplo, una variable estática, como lo que es la presión venosa central, únicamente nos va a mirar como que el momento en el cual se está haciendo la medición, pero no nos está mirando cómo está todo el proceso hemodinámico total, como por ejemplo podríamos hacer con un índice cardíaco. Unos signos y síntomas de hipervolemia e hipovolemia, entonces lo tenemos acá marcado cada uno de ellos. En hipervolemia, ¿qué podemos tener nosotros? Ortopnea, disnea paroxística nocturna, edemas periféricos, ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia. Tenemos el ruido S3, una hipertensión arterial, edema pulmonar en este caso, crépitos o incluso una ingurgitación yugular. Signos de hipovolemia, un paciente que entonces tenga sed, vómito, tiene diarrea, mareo, somnolencia, entonces ahí estamos afectando lo que es el sensorio, la turgencia cutánea se reduce, mucosas secas, ojos hundidos, reduce también lo que es el llenado capilar y va a presentar un paciente con oliguria. Las variables de monitorización, como ya anteriormente les estaba diciendo, las variables estáticas y las variables dinámicas. Y en esta tabla muy buena que tenemos acá, básicamente lo que estamos mirando son los valores de cada uno de ellos que podemos hacer medición. Por ejemplo, en las variables estáticas, como les decía, la presión venosa central, la tenemos acá como, digamos, como punto de medición. También tenemos la presión de oclusión de la arteria pulmonar. A nivel de las variables dinámicas, entonces tenemos unas, como ya les comentaba, va a ser un cambio, digamos, hemodinámico de todo lo que se está produciendo en un ciclo cardíaco. Entonces nosotros podemos mirar el gasto cardíaco, que básicamente se mide verificando lo que es el índice cardíaco. También tenemos, la medición de la elevación pasiva de las piernas. Entonces, si es un paciente que se eleva las piernas, entonces va a aumentar el retorno venoso por nivel de gravedad. Y al aumentar este retorno venoso, por ende, lo que nos va a llevar es a un aumento del gasto cardíaco. También tenemos, por ejemplo, el VVS, que es la variabilidad de volumen sistólico, o el VPP, que es la variabilidad de presión de pulso. Y tenemos los valores ahí, que son, digamos, como variables hemodinámicas de tipo dinámico, que nosotros tenemos que mirar para la monitorización de un paciente que está en un proceso hemodinámico alterado. Puede ser un paciente que está llegando en un shock de tipo, de cualquier tipo, hemodinámico, hipovolémico, un shock de tipo séptico, etcétera. Nosotros podemos tener, para ver cómo es la respuesta ante la hidratación o la fluidoterapia, pues un tipo de variables como estas. Listo. Y ahora vamos a centrarnos en algo que es, digamos, como los tipos de fluidos que nosotros vamos a tener. Entonces les traigo esta tabla, digamos, como muy interesante, en la cual nosotros tenemos muchos de los fluidos que tenemos en el mercado y que se producen y que podemos darle a nuestros pacientes con todas las concentraciones de glucosa, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, la solución buffer, el pH, osmolaridad y, digamos, como el agua libre de los electrolitos que se están presentando. Entonces, tenemos como que en la primera parte, digamos como en el amarillito de arriba, lo que es el plasma humano y miramos todas las concentraciones que ya les había mencionado previamente. Podemos mirar que es un paciente que se usa mucho, que es la destroza en agua destilada al 5%, que básicamente es en una solución y tener una solución de 100 mililitros con 5 gramos de ese litro de glucosa. Esta es una solución que únicamente tiene agua y tiene glucosa. Por ende, no tiene ningún tipo de electrolito, no tiene ni sodio, no tiene cloro, no tiene potasio, no tiene buffer, no tiene un calcio, no tiene magnesio. Tenemos lo que es el lactato Ringer, que el lactato Ringer, pues, digamos, como es otro líquido muy usado en nuestro medio, que tiene una concentración de sodio de 130, una concentración de cloro de 109. Muy importante siempre tener en cuenta las concentraciones de sodio y de cloro que tiene cada una de nuestras soluciones. Tenemos, por ejemplo, la solución salina al 0.9% o solución salina normal, que tiene unas concentraciones de sodio de 154 milimoles litro y unas concentraciones de cloro de 154 milimoles por litro. Si nosotros hacemos la comparación de estos valores, digamos, como esta concentración de electrolitos que estamos presentando, va a ser diferente a la que tenemos en el plasma. Por tanto, generalmente se dice que la solución salina al 0.9% es ligeramente hipertónica en relación al plasma. Ya lo vamos a mirar un poco más adelante para entenderlo mejor. Tenemos, por ejemplo, algo que es la solución Harman, que la solución Harman tiene una concentración de sodio de 131
y una concentración de cloro de 111. ¿Cuál es la diferencia que tenemos de todo esto, de la solución salina al 0.9% con otras soluciones como lactato Ringer o solución Harman, que básicamente va a cambiar la concentración de sodio y cloro, pero sumado a ello, se le va a hacer una adición de otros electrolitos como el potasio, como el calcio o incluso el magnesio, sumado a la adición del buffer, que en estos casos puede ser el lactato o incluso en otros líquidos el acetato. Entonces, a nivel de características generales, ¿qué es lo que siempre buscamos con una solución o con una terapia hídrica? Generar una expansión a nivel del vaso sanguíneo con el fin de mantener una volemia en un paciente que está presentando algún tipo de alteración hemodinámica consistente en una hipovolemia. Entonces, puede ser un paciente con un shock o con un choque, está generando o pérdida hídrica o una pérdida de todo el volumen intravascular. Por tanto, a nosotros pasarle una solución, vamos a hacer una expansión de todo, digamos, como su volumen intravascular, ¿cierto? ¿Qué vamos a usar en nuestras soluciones? Agua, electrolitos, azúcares, proteínas y podemos usar, digamos, como entre otros, como ya vimos, con unas soluciones buffer. Importante acá que va a haber una interacción siempre del sodio, como yo les comentaba, y el sodio, como es, digamos, como que dijimos antes, el sodio siempre va a arrastrar agua, el sodio va a estar muy relacionado con el agua. Entonces, si tenemos mucho sodio, pues por tanto vamos a tener una mayor cantidad de agua que se va a empezar a arrastrar en nuestros pacientes. Y eso nos va a generar algo que es un gradiente osmótico, un gradiente dentro de todo el vaso sanguíneo, que va a permitir como la expansión del mismo. Vamos a tener unas soluciones que va a ser hipotónico, hipertónico o isotónico con esto respecto a algo en nuestro caso, que es respecto al plasma. Una solución hipertónica, entonces, ¿qué es? Es una solución que tiene una gran cantidad de solutos. ¿Listo? Por ejemplo, si es un paciente que tenemos y nosotros le damos una solución hipertónica, es una solución muy cargada de solutos con respecto al plasma, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para poder hacer una compensación, las células de nuestro organismo lo que van a hacer es entregarle el agua, digamos, donar esta cantidad de agua, como lo observamos en la imagen de la izquierda, a un eritrocito. Este eritrocito lo que hace, digamos, es entregarle el agua al espacio para poder hacer una compensación entre los dos. Una solución isotónica es una solución en la cual la cantidad de agua y electrolitos es igual en un lado que en el otro lado. Por tanto, siempre va a haber un intercambio, pero ese intercambio va a ser igual y no va a producirse ningún tipo de alteración. Si tenemos una solución hipotónica con respecto al plasma, lo que va a suceder es lo contrario a lo hipertónico. Es, digamos, que la solución está muy cargada de agua, pero nuestro plasma no está tan cargado de agua. Tiene, digamos, como una concentración neta normal o basal. Si esta solución es muy cargada de agua, ¿qué va a hacer? Entonces, lo que va a generar es entrada de todo ese líquido a nivel intracelular para poder hacer una compensación entre el plasma y pues lo que le acabamos. Si esto sucede y si esto se excede, la célula se va a cargar tanto de agua que en algún caso, por ejemplo, los eritrocitos se pueden romper o la célula se va a dematizar y se va, digamos, como que a romper en esto y porque no va, digamos, como a retener toda la cantidad de agua que pueda estar absorbiendo. Listo. Ahora pasamos a los tipos de líquidos. Y a nivel de los tipos de líquidos, nosotros tenemos primero los cristaloides y los coloides. Entonces, vamos a hablar de los cristaloides primero. Los cristaloides son unos tipos de líquidos muy usados, en especial en algo que son los procesos de reanimación y los mantenimientos de líquidos basales que nosotros estamos dando. Básicamente, los cristaloides que van a tener agua, electrolitos y en algún caso azúcar. Entonces, todo esto podemos tener, digamos, la solución Harman, la solución salina normal, el lactato Ringer, son soluciones cristaloides que va a tener agua, electrolitos, o por ejemplo, la solución de destroza en agua destilada va a ser agua y azúcar, ¿cierto? Como ya lo miramos anteriormente, y puede tener unos grados de concentraciones que van a diferir, digamos que en una cosa o en otra. Puede tener más electrolitos, entonces podemos decir nosotros que es una solución mucho más hipertónica a lo que tenemos en el plasma. Puede tener menos electrolitos a lo que tenemos en el plasma, entonces podríamos decir nosotros que es una solución mucho más hipotónica con respecto al plasma. Puede tener, por ejemplo, el azúcar como la destroza de agua destilada, pero lo vamos a mirar bien cómo se comporta más allá. En los cristaloides nosotros podemos definirlo que hay unas soluciones de tipo balanceado. ¿Por qué se denominan balanceado?
porque se asemejan mucho a lo que son las concentraciones de pH, de osmolaridad y de concentración electrolítica al plasma. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito más adelante mejor. En cuanto a los coloides, ya los coloides son un tipo de soluciones diferentes que no, digamos, que tienen agua, pero aparte de ello tiene como que una solución, digámoslo de esta manera, mucho más expansora, como por ejemplo una proteína o entre otros, ¿cierto? Entonces los coloides los podemos dividir en dos, unos coloides naturales y unos coloides sintéticos. Los coloides naturales y lo que más se usa actualmente pues es la albúmina. Esta albúmina tiene una capacidad expansora muy amplia, como lo vimos anteriormente, porque contribuye a mantener o a aumentar lo que es la presión oncótica dentro del vaso sanguíneo para evitar que toda esta, digamos, como que toda nuestra volemia se vaya a salir al espacio intersticial. Tenemos los coloides sintéticos que también se han desarrollado, entre eso tenemos gelatinas, almidones, dextranos, pero ¿qué ha sucedido con estos tipos de coloides y que no son tan usados o que no son usados, digamos, como rutinariamente? Incluso, pues uno lo puede ver generalmente en los hospitales, pues, el uso de este tipo de coloides sintéticos es muy extraño, es muy raro, porque se han asociado mucho a procesos de falla renal aguda, coagulopatías y anafilaxia en estos pacientes. Por tanto, digamos, como debido a todas sus reacciones adversas tan importantes que generan los pacientes, su desuso ha incrementado gradualmente con el paso del tiempo. Entonces, en cristaloides son soluciones iónicas fácilmente permeables que contienen principalmente sodio, cloro y otros tipos de electrolitos y que van a determinar la tonicidad del fluido. ¿Qué es lo importante de los cristaloides? Que son económicos y son muy ampliamente usados porque se pueden infundir rápidamente, porque pueden ayudar a mantener la volemia ampliamente. ¿Cuál es, digamos, como nuestro problema con este tipo de cristaloides o con este tipo de líquidos? Bueno, básicamente es como cualquier líquido que va a tener su reacción adversa. Si le pasamos una cantidad de líquido, este líquido va a salir del espacio intravascular y va a generar un grado importante de edema. En los cristaloides, entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, unos cristaloides, ya dijimos que pueden ser soluciones isotónicas, hipotónicas o hipertónicas. Lo que se considera, tenemos la solución salina, por ejemplo, que es una muy conocida y una muy usada. La solución salina la podemos tener hipotónica, hipertónica o isotónica. La que consideramos nosotros como isotónica o que es mucho más similar al plasma sanguíneo es la solución salina al 0.9%, que ya dijimos nosotros previamente que tiene 154 milimol litro de sodio y 154 milimol litro de cloro. Entonces, básicamente, y esta solución solo tiene agua, sodio y cloro. ¿Listo? Se dice que es levemente hipertónica, levemente ácida por su mayor concentración de cloro con respecto al plasma, pero digamos como a términos generales se considera un tipo de solución isotónica porque digamos que sus valores, digamos, no son tan lejanos a lo normal del plasma. Podemos tener una solución salina al 0.45%. Entonces, esta sería una solución hipotónica, porque básicamente tendríamos que es la mitad de cloro, la mitad de sodio y mantenemos la misma concentración de agua. ¿Listo? ¿Por cuándo podemos nosotros usar, por ejemplo, una solución salina al 0.45%? Un paciente que tenga una deshidratación y que tenga una hipernatremia. Entonces vamos a pasarle mucha más agua, ¿cierto? Pero necesitamos, a pesar de que necesitamos pasarle electrolitos, le vamos a pasar una cantidad mucho más leve o más pequeña de electrolitos que la que podríamos estar pasándole con una solución al 0.9%. O tenemos soluciones salinas mucho más concentradas, por ejemplo, al 3%, al 5% o al 7%. Estas soluciones ya se denominarían como unas soluciones hipertónicas. Una concentración de sodio y de cloro son muy altas. Y es muy importante, aún se está generando mucha investigación acerca de este tipo de soluciones porque se puede ver y se ha visto que, digamos, que al usar una solución salina o unas soluciones hipertónicas, lo que contribuiríamos es que todo, digamos, como todo el líquido que encontramos a nivel intersticial pueda, como a nivel de compensación, entrar al vaso sanguíneo con el fin de mantener, digamos, como algo más isotónico entre los dos por el intercambio de sodio y de agua que se está dando en el mismo, pues en la misma célula. Entre los cristaloides tenemos algo que son las soluciones balanceadas. Como yo les decía, las soluciones balanceadas son muy similares al plasma y son las que se han venido como desarrollando a lo largo del tiempo.
Entonces, ¿qué hicieron pues, estos doctores, como ya les mencionaba antes, el doctor Alexis Harman o Sidney Ranger? Lo que hicieron, pues aparte de añadir otros electrolitos, fue hacer una reducción leve en sodio y en cloro y añadirle algo que es un buffer, que va a ser un buffer lactato, malato, acetato o gluconato, por ejemplo, ¿listo? Y así, entonces ellos lo que hicieron es crear este tipo de solución balanceada o este tipo de solución mucho más similar al plasma, como por ejemplo, lactato Ringer, acetato Ringer, solución Harman. Y como miramos previamente, estos tipos de soluciones, digamos que van a variar levemente en lo que es su concentración de electrolitos que está presente en los mismos. ¿Listo? Tenemos también la otra que habíamos visto, es otro cristaloide que es la dextrosa en agua destilada. Esta dextrosa en agua destilada también la podemos tener isotónica, hipertónica o hipotónica, por ejemplo. La dextrosa en agua destilada isotónica sería una dextrosa en agua destilada al 5%, ¿sí? Entonces, nosotros podemos usarla sola, una dextrosa en agua destilada al 5% sola, o podemos hacer, digamos, como una mezcla entre dextrosa en agua destilada más solución salina normal, con el fin de, aparte de pasarle azúcar, le vamos a pasar electrolitos. ¿Cuándo generalmente usaríamos nosotros en estos casos de una dextrosa en agua destilada? Pues en un paciente que esté cursando con algún grado de hipoglicemia y necesitamos mantener, digamos, la glicemia en estos pacientes. Entonces, muchas personas pueden preguntarse, ¿cuándo usamos lactato Ringer o cuándo usamos solución salina normal? ¿Cuál es, digamos, como cuál es cuál o cuál es mejor? Si las dos, digamos, como que difieren, ¿cierto? Lo que más se ha usado, digamos, a lo largo de la historia últimamente, pues es la solución salina normal. Pero esto ha cambiado un poco más a la producción o al uso de lo que es el lactato Ringer o solución Harman o tipo de solución balanceada, ¿cierto? ¿Qué se ha visto? Que la solución salina normal o al 0.9%, pues como tiene una mayor cantidad de cloro que los lactatos o que las soluciones balanceadas, esto nos puede llevar a un tipo de acidosis hiperclorémica. Entonces sería como una reacción adversa que se puede presentar y que se ha llegado a ver, pero en muy pocos casos de lo que es la solución salina al 0.9%. Otros autores que nos dicen, no, por ejemplo, lactato Ringer nos puede generar un grado de hiperlactatemia y nos puede generar un grado de acidosis, pero hay muchos estudios que también refutan esta teoría, diciendo que básicamente el lactato o lo que le estamos pasando a nuestro paciente se va a convertir posteriormente incluso en un grado, en un poco de azúcar y otro poco de bicarbonato, y así entonces no generaría la acidosis. Pero a conclusión, digamos, esto todavía sigue es un tema de controversia, esto todavía incluso es un tema de debate entre muchos autores. Unos dicen prefiero la solución al 0.9%, otros no, preferimos el lactato Ringer, que es mucho mejor. Esto, digamos, como que no hay como un consenso general en cuanto a cuál es el mejor uso en estos pacientes. Por tanto, ¿qué se debe hacer? A todo paciente se le puede dar lactato Ringer o solución balanceada y una solución al 0.9%. Son muy importantes y son muy usadas en lo que son todos los procesos de reanimación que vamos a tener un paciente. Llegó choqueado, llega, por ejemplo, hipotenso un paciente, necesita tener una reanimación hídrica importante ya mismo. Lo que tengamos en disponibilidad, lo que se puede usar. Puede usarse la solución al 0.9%, puede usarse el lactato. Lo importante es usarla en estos pacientes prontamente para evitar entonces un grado de más comorbilidad y mayor mortalidad en estos pacientes. Aún así, como les digo, siguen muchos estudios respecto al mismo y hay muchos autores que sugieren usar la solución balanceada, como por ejemplo lactato Ringer o una solución Harman, ¿sí? Pero pues básicamente nosotros podemos decir cualquiera de las dos se puede estar usando en estos pacientes si la necesitamos y a modo de la disponibilidad que tengamos. Nosotros pasamos en algo que es la dextrosa en agua destilada. Entonces, a nivel de la dextrosa en agua destilada, como les decía, podemos tenerla al 5% o podemos tenerla mezclada con solución al 0.9%. Se considera que esta es una solución isoosmótica, la dextrosa en agua destilada al 5%, o digamos como que isotónica. Pero ¿qué sucede con ella? No contiene sodio, como lo dijimos, no contiene cloro, no contiene ningún tipo de electrolito. Solo contiene azúcar, solo contiene glucosa. Entonces, en un paciente en el cual usamos dextrosa en agua destilada, como dijimos, es un paciente hipoglicémico. ¿Qué sucede? Nosotros al pasar
digamos como que esta solución lo que va a hacer es que la célula que se encuentra va a captar la glucosa, va a captar el azúcar y la va a tomar para ella, ¿cierto? Entonces, como no tiene nada más, no tiene ningún tipo de electrolito, no tiene ningún tipo de otro soluto, y la célula captó el azúcar, por tanto, nos va a quedar básicamente es agua libre dentro del vaso sanguíneo. Al quedarnos agua libre dentro del vaso sanguíneo, esta solución inmediatamente pasaría a ser considerada una solución hipotónica. Por tanto, nos puede generar un grado de edema muy importante. Por eso, en los pacientes que se esté realizando la reanimación y que esté presentándose es otro tipo de procedimiento basal, nunca usamos dextrosa en agua destilada de 5%, porque a pesar de que es isosmótica o se considera isotónica, actúa a nivel clínico o a nivel práctico, se debe actuar como si fuera una solución hipotónica, porque ya les dije, la célula capta toda la glucosa dejando únicamente agua libre dentro del vaso sanguíneo y por tanto toda esa agua libre va a aumentar la presión hidrostática, lo que va a hacer es querer salirse del vaso sanguíneo al espacio intersticial. También se ha mirado, entonces, propuesto lo que es la dextrosa salina, que es, en grado caso, dextrosa en agua destilada más solución al 0.9%. Se ha usado, digamos, como que se ha empezado a usar en procesos de deshidratación e incluso en procesos de deshidratación con hiponatremia. Aún así, se sigue investigando acerca de esta solución salina para el uso, pero en muchos pacientes que nos llegan alteración hemodinámica importante, que necesitamos una reanimación y que necesitamos mantener algo basal, muchas veces tenemos que usar son las soluciones cristaloides anteriormente vistas como solución al 0,9 o lactato Ringer. Pasamos ahora a los coloides. Entonces, los coloides son un tipo de líquidos que presentan un alto peso molecular, que atraviesan con mucha dificultad la membrana capilar y lo que hacen ellos básicamente es aumentar la presión oncótica dentro del vaso sanguíneo y retener el agua que se está presentando en estos pacientes. Obviamente, su uso depende de todo el contexto clínico en el cual estemos envueltos con nuestros pacientes para poder, digamos, como que hacer una mejora de los mismos. Entonces, entre los coloides, ¿qué es lo que sucede? Tenemos entonces los naturales y los sintéticos, como ya habíamos visto antes. En los naturales, en el natural tenemos la albúmina, a unas concentraciones diferentes, podemos tener albúmina al 4%, al 20%, generalmente lo más usado es una albúmina al 20%. ¿Qué se ha visto? Que, digamos, en un paciente que esté presentando algún tipo de shock séptico, en este shock séptico tiene alguna alteración de lo que es el glucocálix, tiene una alteración a nivel de los proteoglicanos del glucocálix, por tanto, hay alteración en lo que es la presión oncótica, ¿cierto? Entonces, se ha visto que la albúmina puede ser una herramienta muy eficaz para mejorar esta presión oncótica dentro del vaso sanguíneo y evitar este gran, digamos, como que este grado de extravasación tan importante que puede estar presente. Aún así, no es la primera línea de uso, porque lo que tenemos como primera línea de reanimación y de uso son los cristaloides, que lo que nos hacen es permitir aumentar la volemia, digamos, como mucho más pronto y más rápido. Pero sigue siendo una línea muy usada en esos casos de shock séptico. Pero ¿qué sucede? Que no en todos los casos lo podemos usar este tipo. Por ejemplo, no podemos usar albúmina en un paciente que tenga un trauma cráneoencefálico. ¿Por qué? Porque si usamos albúmina en nuestros pacientes, lo que vamos a terminar haciendo es aumentar la presión intracerebral. Y si aumentamos la presión intracerebral, pues entonces aumentamos, digamos, como toda la presión a nivel craneal, a nivel cerebral, y generamos muchas complicaciones del sistema nervioso central. A nivel de los coloides sintéticos, podemos tener primero dextranos. Entonces, los dextranos básicamente son unos polímeros de glucosa y últimamente su desuso ha sido muy amplio porque se ha asociado en gran medida y en especial con estas reacciones adversas como son la falla renal aguda y la anafilaxia. Por tanto, dextranos, básicamente el uso muy poco, ya casi ni siquiera se usa. Gelatinas, también se encontraban las gelatinas como otro coloide sintético. En las gelatinas podemos tener la gelatina poligelina o la gelatina succinilina, ¿cierto? Fue el primer coloide sintético que se desarrolló, digamos, como que en todo el mundo. La más usada o la que se recomienda usar es el tipo de succilina, porque digamos que genera menos grados de reacciones adversas, pero aún así el uso de gelatinas tampoco es, digamos, como que se promueve mucho, porque podría tener un gran riesgo de anafilaxia. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con un shock,
y le damos una gelatina y nos genera una anafilaxia. Entonces, aparte de que tiene un shock, por ejemplo, un shock séptico, ahora tenemos un shock anafiláctico. Lo complicamos mucho más. Por ende, entonces usamos es algo que no nos vaya a generar ningún tipo de comorbilidad, así como inmediata, que es un cristaloide. Los hidroxietilalmidón o los almidones. Estos eran desarrollados a partir de almidones de maíz o almidones de papa. ¿Qué sucede? Que estos tienen una vida media muy larga. Entonces, al tener esta vida media tan larga, lo cual se va a nivel tisular y se empieza a acumular a nivel tisular. En especial, digamos lo que en este tipo, a nivel renal. Y si se acumula a nivel renal, el daño renal que se está produciendo es muy importante, generando una falla renal aguda como una reacción adversa principal en estos pacientes que se puedan usar hidroxietilalmidón. También, digamos, en la literatura lo miramos como HSE. Entonces, esto también se ha venido, va venido en desuso gradualmente, ya no se usa casi en todas las instituciones, hay veces incluso hay instituciones que hace 5 y 10 años no lo usan, algunos doctores, digámoslo como en la vieja guardia, aún lo pueden estar usando, pero actualmente no es lo recomendado para el manejo de los pacientes con algún tipo de alteración. En estos casos, ¿qué preferimos? El uso de la albúmina. Entonces, en esta gráfica, básicamente, yo les quiero mostrar todos los, digamos, como la distribución teórica intravenosa que tenemos en los fluidos en una infusión, ¿sí? Miramos lo que es una glucosa al 5%, miramos el sodio con glucosa, miramos la solución salina al 0.9%, miramos los cristaloides balanceados y por último miramos los coloides. ¿Listo? Entonces, como por ejemplo nosotros podemos mirar en la glucosa al 5%, si nosotros le pasamos aproximadamente, teóricamente, 1 litro de glucosa al 5%, solo 328 mililitros de esto, no, digamos, solo 328 mililitros se van a ir al espacio, digamos, como que se van a mantener en un espacio más extravascular, de los cuales tan solo el 72 mililitros se van a mantener a nivel plasmático. Entonces, de 1 litro, solo 72 mililitros se van a mantener en espacio plasmático. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que a nivel clínico esto actúa como si fuera una solución hipotónica. Por ejemplo, tenemos la solución salina al 0.9%. Si nosotros usamos 1 litro de solución salina al 0.9%, únicamente 180 mililitros se van a mantener en volumen plasmático, porque digamos como que el resto del líquido nos va a generar o va a salir, va a ser una extravasación líquida y vamos a generar salida intersticial y por ende a nivel linfático se va a recoger todo este líquido en exceso en cuanto digamos como nuestros vasos linfáticos lo puedan dar. Las soluciones balanceadas son iguales que la solución salina al 0.9%, si le damos 1 litro, 180 mililitros se mantiene en volumen plasmático y por ejemplo, los coloides se considera teóricamente que si nosotros le damos 1 litro de coloides, 1 litro de coloides se mantendría en el volumen plasmático. Uno diría, ay, bueno, entonces mucho mejor, démosle coloides a nuestros pacientes, pero pues los coloides también son, digamos, como que solo se deben usar en algunos casos muy específicos, porque ya, por ejemplo, les dije, si tiene algún problema del sistema nervioso central, trauma craneoencefálico, aumentaríamos la presión intracerebral, generaríamos un daño importante a nivel del sistema nervioso central. Sumado a ello, generalmente se usan en shock séptico, en un proceso infeccioso de este tipo, porque en estos procesos es donde hay una alteración a nivel del glucocálix. Entonces, como hay alteración del glucocálix, se altera la presión oncótica, por tanto debemos mantener esa presión oncótica dentro de nuestro paciente. Pero por lo general, ya dijimos, siempre lo que se usa, por ejemplo, en reanimación, principalmente, son los cristaloides, solución salina al 0.9 o cristaloides balanceados. ¿Cuál? Obviamente, como lo estamos viendo en esta tabla, ¿cuál es la principal reacción adversa, el principal problema que nosotros tenemos con nuestros cristaloides? Que va a ser mucha cantidad la que se va a ir al espacio intersticial y al espacio linfático. Por tanto, va a generar un grado de edema muy importante. Por eso es que últimamente lo que se ha visto es que la terapia hídrica debe ser guiada por metas. Antes, por ejemplo, a nivel de la historia, si nosotros vamos a verificar en esto, antes decían los doctores y los autores, pásele todo el líquido ya mismo, una cantidad de líquido muy alta. Luego decían, bueno, vamos a pasar una gran cantidad de líquido, pero después solucionamos con algún tipo la sobrecarga hídrica con otra cosa. Veamos un diurético y solucionamos sobrecarga hídrica.
Posteriormente, entonces, lo que estamos haciendo ahora es una restitución hídrica guiada por metas, porque las reacciones adversas que estamos encontrando son muy graves en estos pacientes. Por tanto, se les pasa la cantidad de líquidos y se mira cómo hace la respuesta de este paciente de acuerdo a los líquidos que se estén pasando en el momento. ¿Listo? Obviamente, si nosotros estamos en un proceso de reanimación, muchas veces vamos a tener que pasar grandes cantidades de líquidos, vamos a pasar bolos de 500, bolos de 1000, 1500, bolos de 2000, de acuerdo a que nuestro paciente lo que nos esté pidiendo. Y lo que vamos como los requerimientos que esté necesitando nuestro paciente para el uso de estos tipos de líquidos. Y ya por último, entonces les vuelvo a mostrar esta gráfica para que se tengan en cuenta todo lo que ya hemos visto básicamente en lo que son las soluciones cristaloides disponibles a nivel intravenoso para la restitución hídrica o la terapia hídrica. Nuevamente les menciono, importante tener la dextrosa en agua destilada al 5% que se considera isotónica, pero a nivel clínico esta actúa como si fuera una solución hipotónica. Abajo tenemos la solución salina 0.9%, 154 de cloro, 154 de sodio. Tenemos el lactato Ringer, 130 de sodio, 109 de cloro. La solución Harman, 131 de sodio, 111 de cloro. Como les decía, esto ha sido una variación de acuerdo a los diversos autores que han digamos, como realizado, nuestras soluciones. Entonces, eso, digamos, como que son las pequeñas variaciones que podemos tener a nivel hidroelectrolítico de cada uno de ellos, que es importante conocerlos, porque es importante mantener siempre la relación de los líquidos que estamos pasando nosotros con respecto al plasma. Por eso es que es tan importante siempre conocer la concentración de electrolitos y de líquidos que vaya a tener cada solución que nosotros estemos pasando. ¿Listo? Porque tenemos que mirar qué reacción podemos estar generando a nivel plasmático con nuestra solución y por tanto la reacción adversa que podamos estar generando. Recordando que la principal reacción adversa del uso de estos tipos de cristaloides es la sobrecarga hídrica, pero digamos que eso depende pues el contexto en el cual nosotros estemos manejándonos. Como les digo, puede ser un proceso de reanimación. Muchas veces en la reanimación se pasan y se pasan y se pasan líquidos de acuerdo a lo que puede necesitar nuestro paciente y ya luego empezamos a hacer un proceso de pérdida hídrica. Pero todo esto, digamos, lo vamos a ver en otra sesión en la cual he sido invitado para poder hablar un poco más de cómo se debe hacer la restitución hídrica en estos pacientes. Y listo, entonces eso sería todo. Recordar entonces un poquito de la fisiología, importante acá pues lo que es el gasto cardíaco, ¿cierto? Recordando entonces que el desarrollo de todo esto se ha sido propiciado importantemente por lo que han sido las guerras, ¿listo? También recordar todos los tipos de soluciones que tenemos nosotros, que tenemos las soluciones hiper, iso e hipotónicas y la relación que va a encontrar con el plasma de cada uno, que tenemos los cristaloides. Los cristaloides entonces pueden ser toda solución es hipo, iso o hipertónica. Entonces podemos tener cristaloides, solución salina, hiper, iso, hipotónica, los cristaloides balanceados, o la dextrosa en agua destilada al 5%, importante, que se considera isotónica, pero en verdad actúa a nivel clínico como si fuera hipotónico. Y por último, los coloides, como ya les mencionaba, en especial, pues la albúmina, que es una de las más usadas en el mercado actualmente, porque es la que menos reacciones adversas se ha encontrado que tiene con respecto a otro tipo de coloides. Cualquier tipo de pregunta, quedaría atento a cualquier realización. Aquí están mis datos para contacto en cualquier caso, mi correo, mi teléfono celular y pues doy muchas gracias por el espacio que el comité organizador ha abierto para poder hacer esta ponencia y que ojalá haya sido del gusto de todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias y quedo atento ante cualquier pregunta, sugerencia que se esté realizando.